stormed Normandy. I fought the Nazis. You wanna know what I do when I'm sad or scared? Fuck nothing. Because I'm not a fucking pussy. Ser un verdadero hombre y ser un héroe tienen mucho en común. Ambas son idealizaciones culturales de una masculinidad virtuosa y deseable, y ambas representan todo lo que Soldier Boy aspiraba a ser en la vida. I'm not here to take credit. These boys here, they're the real heroes. Sin embargo, este súper era, en realidad, un villano convencido de que era héroe. Públicamente, Soldier Boy era un símbolo de esfuerzo, valentía y sacrificio, y protagonista de innumerables hazañas protegiendo y sirviendo a los demás. Pero su verdadero carácter se definía por lo que hacía en privado, por sus actos de violencia y crueldad. El héroe que el público conocía era un producto del marketing y la propaganda, una construcción idealizada diseñada para inspirar y manipular. En contraste, el hombre que era en privado era el resultado de una dolorosa realidad, del abandono emocional, del desprecio de su padre y sus propias inseguridades. Porque sus actos de violencia y egoísmo no eran simple maldad, sino síntomas de una lucha interna con su propia imagen y las expectativas impuestas por su entorno. Entre el héroe que deseaba ser y el villano que era, estaba el hombre noble pero con fallas que pudo haber sido. Soy Maga de Pochoclo Profiling y hoy vamos a analizar la personalidad de Soldier Boy para comprender a través de su historia cómo se convirtió en un villano. En un villano sexy, claro. So what's next for you, Soldier Boy? I ship out tomorrow with the 101st. We're gonna take down Hitler's Eagle's Nest and end this war once and for all and bring our boys home. En el universo de The Boys, Soldier Boy es el modelo de héroe patriótico norteamericano, como Capitán América. Su figura nace durante la Segunda Guerra Mundial con la propaganda que buscaba mantener alta la moral de las tropas y conservar el apoyo de la ciudadanía. La imagen heroica de Soldier Boy no solo era un símbolo de fuerza y valentía, sino también una herramienta de manipulación emocional que encarnaba los ideales de heroísmo necesarios en tiempos difíciles. La historia oficial sobre su vida nos cuenta que creció en la pobreza y salió de ella gracias a su esfuerzo y trabajo duro. También relata cómo al descubrir sus poderes decidió usarlos para proteger a otros, enlistándose en el ejército para servir a su país. Así partió a la guerra, donde lideró a las tropas en la lucha contra los nazis y liberó a los prisioneros de los campos de concentración. Todo un héroe. Sin embargo, esta era una fachada cuidadosamente diseñada por Vogue, porque la realidad era completamente distinta. Come on, Soldier Boy was a hero, right? I mean, he stormed Normandy. Yeah, he did. 2 weeks after D-Day for the photo op. Como le dice la leyenda a Huey, Soldier Boy no luchó junto a las tropas contra los nazis, sino que llegó después, cuando el trabajo estaba hecho para ser fotografiado y filmado. Pero no solo sus hazañas eran una farsa, sino toda la historia que oficialmente se contaba sobre él. Antes de convertirse en Soldier Boy, era simplemente Benjamin. Ben para los amigos. Un chico que no nació pobre, sino que era hijo de un millonario industrial del acero y que tampoco era trabajador ni esforzado, sino que tenía serios problemas de conducta. Se metía en problemas constantemente, era desafiante y le robaba el alcohol a su papá. Por su parte, su padre nunca tenía tiempo para él y como vivía metiéndose en problemas, decidió sacárselo de encima y enviarlo a un internado de donde fue expulsado precisamente por comportarse mal. La falta de atención y afecto de los padres y la ausencia de una guía o disciplina adecuada puede generar en los niños que no internalicen normas ni límites y busquen llamar la atención a partir de comportamientos desafiantes como portarse mal. Y esto es justamente lo que hace Ben para tratar de llamar la atención de su papá, porque necesitaba ser visto por él. Algo que consigue, pero no como esperaba, porque recibe una mirada de desprecio de su parte. Said I was a disappointment. Not good enough to carry his name. Para este hombre de negocios exitosos, su hijo era una decepción, y así se lo hacía sentir diciéndole que era un idiota y que no merecía llevar su apellido. Palabras que destruyen la autoestima de cualquier niño, y en Ben lo llevaron a generar una fachada de superioridad y grandiosidad para ocultar los sentimientos de inseguridad que su padre le generaba. Así empieza a moldear una personalidad narcisista como mecanismo defensivo. La búsqueda por hacer sentir orgulloso a su padre para recibir su
atención junto a esta imagen de grandiosidad de sí mismo lo llevan a enlistarse en el ejército durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, el esfuerzo y el trabajo duro nunca fueron características de su personalidad, así como tampoco respetar las reglas, por lo que utiliza los contactos de su padre en el ejército para saltarse la fila y participar en los experimentos con el compuesto B que conducía el Dr. Vogt. Así fue como se convirtió en Soldier Boy, el primer superhéroe de Estados Unidos. Contrariamente a lo que se contaba oficialmente, él no era llevado al frente de batalla a pelear, sino a hacer propaganda. Aún así, sentía que a su manera contribuía a la causa, motivando a las tropas en un esfuerzo conjunto que les trajo la victoria frente a los nazis. Al regresar a casa, fue recibido como un héroe por todo el mundo, excepto por su papá. Él sabía lo que en realidad había ocurrido y en vez de sentirse orgulloso, le demuestra nuevamente su desprecio con las palabras que lo marcan para siempre. He said I took a shortcut. That a real man wouldn't have cheated. Pero, ¿qué implica ser un verdadero hombre? Este es un concepto que tenemos que profundizar porque va a ser un peso que va a cargar Soldier Boy toda su vida. Y sé que hablar de la masculinidad en estos tiempos donde ha sido tan cuestionada puede ser algo sensible, pero esto no es una crítica woke al patriarcado hegemónico, heteronormativo, opresor. Debido a nuestras diferencias biológicas, hombres y mujeres presentamos pequeñas diferencias estructurales en el cerebro determinadas por nuestro sexo. Estas diferencias anatómicas influyen en cómo procesamos pensamientos, emociones y comportamientos, por lo que podemos decir que anatómicamente existe un cerebro femenino y otro masculino que determina nuestra conducta, por lo que el primer paso para ser un verdadero hombre es tener un cerebro masculino. Sin embargo, y esto es fascinante, tener un cerebro masculino o femenino no depende necesariamente del sexo biológico con el que se nace. Estudios de neuroanatomía en cerebros de personas trans fallecidas hallaron que áreas cerebrales como esta son de distinto tamaño en hombres y mujeres, y en personas trans era del tamaño correspondiente al sexo con el que se identificaban y no al sexo con el que nacieron. This was looking both at transsexuals who had made gender changes and those who went to their deathbed saying, this is not the sex that I am, I got the wrong body, but never made the change. Como aclara el profesor Robert Sapolsky, neurocientífico de la Universidad de Stanford, se puede nacer con un cerebro masculino o femenino sin que eso dependa necesariamente del sexo biológico. Súper interesante. Entonces, ser un verdadero hombre requiere como primera condición pensar como hombre para actuar como hombre y como segunda condición ajustar ese comportamiento a un ideal social de masculinidad. Este ideal que define a un verdadero hombre es subjetivo y debatible y voy a profundizar sobre él más adelante. Pero de momento quedémonos con que tradicionalmente incluye valores como la autosuficiencia, el esfuerzo, la responsabilidad, la integridad y la valentía, entre muchos otros. Todos valores que Ben nunca demostró durante su juventud y tras convertirse en Soldier Boy, ya que todo era una farsa. Ni siquiera se convirtió en superhéroe por esfuerzo propio. Sin embargo, en defensa de Soldier Boy, la construcción de la masculinidad depende mucho de los modelos con los que se crece, y su padre no fue un gran modelo. Y cuando tuvo la oportunidad de serlo y reconocer lo positivo que había hecho su hijo en la guerra, por poco que haya sido, en lugar de guiarlo, optó por destruir su autoestima y su propia imagen de hombre, pavimentando el camino para que se convierta en un villano. From a logical point of view, better marry a woman uglier than you. Pausa. Si te gustan nuestros análisis, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte los próximos videos. Y ya que estamos, dale al botón de like y deja un comentario porque eso nos ayuda un montón con el algoritmo. Voy a poner la otra canción que me gusta más. Soldier Boy se había convertido en toda una celebridad. Aparecía en televisión, sonaba en la radio y seguía protagonizando películas de propaganda en la que demostraba su coraje y valentía, ahora en contra de los soviéticos. If you hurt a hair on either of their heads, I'll kill every last one of you commie bastards. Además, era todo un galán y sus conquistas románticas reforzaban su sentido de virilidad, aunque con una mirada cosificante de la mujer y bastante misógina. The women are either humoring you or they're scared of you, but none of them like you. You know, if you were a little nicer, maybe you'd find a man.
Instead of out here playing Captain Lesbo. Poco quedaba de Ben, y su identidad como Soldier Boy era una construcción diseñada para satisfacer su necesidad de ser visto como un héroe, a pesar de saber internamente que su figura heroica era una farsa, pero que necesitaba para sostener su frágil autoestima. Adicionalmente, empezó a requerir de otras muletas para no derrumbarse, evadiéndose a través del sexo, el alcohol y las drogas. Así fue como llegó a crear junto a Chica Tormenta el Héroe Orgasmo, la orgía anual de superhéroes. Remember, real heroes don't use drugs. En los años 80 fue el rostro de la guerra contra las drogas, mostrando una falta de integridad que refuerza la idea de que su vida pública era una completa farsa y que su verdadero yo estaba perdido en un ciclo de evasión y autodestrucción. If taking drugs is uncool, I'm the most uncool motherfucker on the planet. La falta de un propósito en la vida puede llevar a que se busquen placeres superficiales como el sexo, las drogas y el alcohol, la forma de evadir el vacío existencial. Lo más cerca de un propósito que tuvo, aunque sin llegar a serlo, fue cuando Buck lo designó como líder de Payback, su propio equipo de superhéroes para luchar contra el crimen. Lo acompañan Black Noir, el joven Pólvora, los mellizos, el mentalista y la condesa, que además era su novia. En sus misiones eran más los daños colaterales que causaba que el crimen que combatía. Era frecuente que causara muertes y una de ellas fue la del abuelo de leche materna, lo que destruyó tanto a la familia de su padre como a la suya propia, ya que su papá se dedicó toda la vida a tratar de obtener justicia, olvidándose de sus hijos. Décadas posteriores, cuando leche materna lo confrontó por este incidente, Soldier Boy demostró su falta de responsabilidad y frialdad emocional. You killed my family. Which one? Esta falta de responsabilidad y crueldad se extendían a los integrantes de su equipo, a quienes sometía a través de la violencia. Debido a su narcisismo, se sentía superior, por lo que creía que tenía derechos sobre los demás y que merecía privilegios y obediencia ciega. Tal era el caso que Pólvora, su propio compañero, un niño de 14 años, lo había denunciado en Buck por los abusos físicos cometidos en su contra, específicamente golpes, no abuso sexual como intentó describirlo años después Butcher, al chantajear a un Pólvora adulto. ¿Recuerdan que les dije que su imagen de grandiosidad y superioridad era una fachada para proteger su autoestima de los insultos de su padre, para ocultar sus sentimientos de inseguridad? Como solo era una fachada, saboteaba cualquier esfuerzo que hacían sus compañeros por avanzar en sus carreras porque los percibía como amenazas para destronarlo. Esto fue lo que hizo con Black Noir, arruinando su oportunidad de protagonizar la película Un detective suelto en Hollywood y golpeándolo brutalmente para mantenerlo a raya e infundir miedo y control en el resto del equipo. Which one of you wants next, huh? Como verán, el comportamiento de Soldier Boy estaba muy lejos de ser heroico. Ya no se trataba únicamente de su falta de integridad y de propósito, que intentaba tapar con sexo, drogas y alcohol. Hasta ese punto, su comportamiento era autodestructivo, pero ahora el daño que generaba afectaba a otros. Por eso, Buck, a través de Gustavo Fring, preparó una operación para deshacerse de Soldier Boy una vez que tuvieron listo su reemplazo con el Mini Homelander. Eran los 80, plena Guerra Fría, y la CIA hacía estragos en Centroamérica y Sudamérica, derrocando gobiernos aliados de los soviéticos. Soldier Boy y el resto de Payback fueron enviados a Nicaragua y durante un ataque enemigo y después de causar los daños colaterales correspondientes, emboscaron a su líder. Soldier Boy se defendió con la violencia que lo caracterizaba, quemándole la cara a Noir y causándole un daño cerebral permanente, pero fue neutralizado usando gas nervioso. Payback se lo entregó a los rusos y la versión oficial fue que había muerto como un héroe sacrificándose para detener un desastre nuclear en Ohio. En la Unión Soviética, donde estuvo prisionero, fue torturado durante décadas hasta que los muchachos finalmente lo liberaron. Al regresar a Estados Unidos, el único deseo de Soldier Boy era vengarse de su antiguo equipo. Sin embargo, al escuchar música rusa, desencadena recuerdos traumáticos de las torturas sufridas, desbordándose de emociones que no logra procesar y explota, causando la muerte de varias personas. Estos eventos son claros indicadores de que padece de un trastorno de estrés postraumático, pero me interesa destacar el significado metafórico de lo que representa. You wanna know what I do when I'm sad or scared? Fucking nothing. Because I'm not a fucking pussy. Como hemos visto, Soldier Boy siempre ha evitado enfrentar sus emociones, reprimiéndolas y escapando mediante sexo, alcohol y drogas. Incluso le dice a Huey que cuando siente miedo o tristeza no hace nada, porque I'm not a fucking pussy.
Esta visión arcaica de la masculinidad, en la que algunas emociones como la tristeza o el miedo se perciben como débiles o femeninas, limita severamente las emociones que los hombres se permiten expresar, manifestándolas todas como ira. Esta dificultad para identificar y expresar las emociones se denomina alexitimia masculina normativa. Como resultado, algunos hombres pueden recurrir a estrategias de evitación emocional como la negación, la racionalización, la minimización o, como Soldier Boy, intentando taparlas con el uso de muchas drogas. Sin embargo, las emociones no se pueden ocultar indefinidamente y, como le ocurre a él cuando escucha música rusa, que curiosamente suena con más frecuencia de lo esperado, las emociones lo desbordan y explota. Porque las emociones no tienden a desaparecer simplemente por intentar ignorarlas o reprimirlas, de hecho ocurre todo lo contrario y se intensifican hasta explotar y salir en emociones como la ira, la tristeza o la ansiedad, o causar algún problema de salud mental más serio como depresión. Este es uno de los motivos por los cuales el suicidio se presenta 3 veces más en hombres que en mujeres a nivel mundial. Los hombres no suelen consultar por su salud mental y cuando llegan a los servicios de salud es porque ya tienen un padecimiento que los desborda y muchos no llegan porque acaban con su vida antes. ¿Los hombres lloran? Los hombres no lloran. Pero si te pasa algo malo, no lloras. Llorar es un símbolo de desesperación. ¿Entendés que el hombre llora? Cuando no da más. Cuando no da más. Cuando no da más. Ah. ¿Oyes eso? Será mejor que dejes la marihuana, ¿no? Y tú mejor chúpame las... En la serie vemos que Soldier Boy fuma mucha marihuana para manejar su trastorno de estrés postraumático y que funciona, con el único inconveniente de que anda un poco paranoico. Sin embargo, en la realidad, las investigaciones sugieren lo contrario. El uso de marihuana para el manejo del trastorno de estrés postraumático puede empeorar los síntomas e incluso intensificar las ideas suicidas. Pero en vez de trabajar sobre sus emociones, Soldier Boy se asocia con Butcher para ayudarse mutuamente a acabar con sus enemigos, Homelander y Payback. Butcher había acabado con Pólvora y Soldier Boy había asesinado a la Condesa, los Mellizos y el Mentalista. Suato, que me olvidé de mencionar antes, murió en Nicaragua y Black Noir cayó a manos de Homelander. Ahora solo faltaba matar a este último para que Soldier Boy pudiera cumplir con su palabra. You're just a cheap f***ing knockoff. I'm the upgrade. El primer enfrentamiento fue épico, y de no haber sido porque la pelea terminó 3 contra 1, Homelander habría derrotado con facilidad a Soldier Boy. Sin embargo, la segunda vez que se enfrentaron había un nuevo elemento en conflicto, ya que Soldier Boy había descubierto que Homelander era su hijo. Él soñaba con ser padre porque creía que haría un mejor trabajo del que su propio padre hizo con él. Sin embargo, al estar frente a su hijo y verlo vulnerable y llorando, confesando cuánto ha necesitado de un padre, Soldier Boy lo rechaza cruelmente. You. I know. You're a f***ing disappointment. Lo rechaza de la misma forma en que su padre lo rechazó a él, porque ve en Homelander y en su necesidad de cariño y aprobación paterna su propia necesidad que ha intentado ocultar todos estos años bajo sus excesos y su imagen de hombre estoico. Proyecta sus propias inseguridades en Homelander y lo rechaza para rechazar esa parte de sí mismo que considera débil y despreciable. Cuando le dice que es una decepción, en realidad está expresando su propia autocrítica y frustración por no haber podido superar los traumas de su infancia y convertirse en el verdadero hombre que su padre deseaba que fuera y en el héroe que todos creían que era. Pero lo que Soldier Boy nunca entendió es que ese ideal de masculinidad no se define por cuestiones superficiales como lo que se demuestra o se oculta. No tiene que ver con los logros externos, el físico, las parejas o las lágrimas que se aguantan. Un verdadero hombre se define por cómo trata a los demás, por su integridad moral, su capacidad de ser compasivo y respetuoso tanto consigo mismo como con los demás. Es más sobre las cualidades internas como la ética, la empatía y la habilidad para tomar decisiones basadas en principios sólidos y valores personales que sobre aspectos externos o estereotipos sociales. En última instancia, el verdadero hombre con todas sus virtudes es solo un modelo, un ideal dinámico que se persigue y se construye día a día a través de acciones. Es un proceso continuo de crecimiento personal y desarrollo interior
interior que implica aceptar las propias vulnerabilidades y todas las emociones que éstas conllevan, desde el miedo y la tristeza hasta la ira y la agresividad. Porque aceptarlas es el primer paso para poder controlarlas y no ser dominados por ellas. Soldier Boy nunca entendió que siempre fue un verdadero hombre, independientemente de las expectativas de su padre o de Vogue. Sin embargo, abandonó este camino cuando sus acciones comenzaron a causar daño a otros. Aunque siempre se puede retomar la senda y creo que lo volveremos a ver una última vez para que pueda redimirse y encontrarse de nuevo como el hombre noble que realmente puede ser. Muchas gracias por llegar hasta acá. No te olvides de dejar un like y suscribirte al canal. Y ya sabes, si te encanta todo lo que hacemos, podés hacerte miembro como estas personas que son mis personas favoritas. Nos vemos en el próximo. If you want to be happy, living a king's life, never make a pretty woman your wife. Now all you have to do is just what I say, and then you may be